Amén. Dios les bendiga, hermanos, que nos están viendo por estos medios. Aquí estamos dando gracias al Señor con nuestro hermano Samuel y Natán en los controles para poder abarcar la segunda parte del tema que la semana pasada con la ayuda del Señor dimos, que es un tema de bastante importancia para, primeramente espiritualmente, para los cristianos. Sí. Y queremos con la ayuda del Señor tratar hoy día esta segunda parte. Y bueno, vamos a orar al Señor primero, Samuelito, para que Él nos ayude, nos ponga la gracia, la sazón del cielo, para que sea edificante para ustedes que nos pueden ver y escucharlo, y para nosotros que estamos entregándolo. Así que vamos a orar en esta hora. Padre Celestial, te agradecemos en esta tarde, Señor, la oportunidad que tú nos das, Señor. Gracias porque nos das la fuerza después de un día de trabajo. Señor, también nuestro hermano va esta noche a trabajar, Señor, nuestro hermano Samuel, y ya pedimos, Dios mío, que usted nos dé la fuerza. Señor, queremos que tu iglesia pueda edificarse, Señor. No queremos, Dios mío, con este tema molestar a nadie, todo lo contrario. Así es. Lo que tú nos enseñas es medicina para los huesos, dice tu palabra. El conocimiento es medicina. Sí. Señor, no es para saber más. Espiritualmente el pueblo de Dios necesita mucho de ti, Señor, todos nosotros. Y por eso te pedimos, Padre, que, como dice este lema del programa, Señor, hablando con Cristo, que seas tú, Dios mío, guiándonos y que tú hables con nosotros en esta hora y que podamos abrir nuestro oído del alma para escucharte, Señor. Te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, Samuelito. Bueno, la semana pasada se hablaron muchas cosas. Sí. E inclusive tocamos un punto que me dejó mucho que pensar, porque estos son temas que Dios te enseña. Cada vez que vamos a la palabra de Dios, siempre hay algo nuevo que aprender. Siempre. Aunque hayamos leído la Biblia 20.000 veces, algo nuevo, como es viva la palabra de Dios, siempre trae una enseñanza. Y en la semana pasada nos comentaba nuestro hermano Samuel de que habrá relación entre la murmuración y Satanás y los demonios. Hermano, sabe, lo más terrible es que sí la hay. Sí. Sí la hay. Cuando esto es repetitivo en el pueblo de Dios, estamos hablando del pueblo de Dios, el enemigo es el que está trabajando. Por eso, Samuelito, que Dios le bendiga para que usted dé el comienzo. Bueno, amén. Que Dios les bendiga a los hermanos que se han podido conectar y también a los que vamos a aprender hoy de lo que el Espíritu Santo nos comparte. Como decía nuestro pastor, no es una forma de crear una contienda. La palabra siempre nos edifica. Y creo que es importante darnos cuenta que este tema que el Espíritu Santo nos inspiró junto al pastor a tomar y tocar, es una realidad que se vive en cada congregación. Y Dios nos recuerda algo. No debemos ignorar cómo Satanás está atacando a la iglesia. En este tiempo es un tiempo peligroso, hermano, donde el Señor viene muy pronto. Y creo que cada uno está abrigando el deseo y la seguridad de que nos vamos a ir con el Señor. En cualquier momento, nosotros debemos estar preparados. Debemos estar a cuenta con nuestro amado Dios. Mire, Dios. Anotamos, continuando con el tema de la murmuración, el espíritu de murmuración. Dice las características de la murmuración. La murmuración puede ser sobre un hecho falso, entonces recibe el nombre de calumnia. Sí. Pero también puede ser sobre un hecho verdadero, entonces se llama chisme. No se cuestiona si lo que se comunica es cierto o no, sino que el hecho de hablarlo, de comentarlo con otros, se constituye en murmuración, y eso es pecado ante Dios. Si hay algo que nos parece mal de parte de alguien, mejor es platicarlo directamente y personalmente con esa persona y no comentarlo por otros lados. La Biblia dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Nuestro Señor llama a los chismosos corruptos. Pastor, por favor, lea Jeremías 6:28. Y esto para que nos demos cuenta que el Señor es algo, a pesar de que todas estas cosas, estos síntomas y estos ataques espirituales ocurrieron en el pueblo de Israel. ¿Sabe, hermano? En este tiempo también Satanás está atacando de la misma forma. No hay una forma nueva que él nos ataque. Siempre le está atacando apuntando a nuestra carne. Sí.
Acuérdense que el Espíritu Santo vive sobre nosotros y nos guarda y mora sobre nuestra vida celosamente, nos cuida. Pero nuestra carne es donde está nuestra mayor lucha, hermano. Pastor, por favor, lea. Jeremías 6:28, ¿cierto? Sí. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro. Todos ellos son son corruptores. Aquí nos damos cuenta cómo Dios trae un juicio sobre Jerusalén y Judá. Dice, todos ellos son rebeldes, porfiados. Mire, son características propias del ser humano. O sea, están intrínsecas en nuestra carne. Y este es el gran problema. ¿Sabe? A través de la palabra, tantos años, el Señor nos ha instado cómo debemos aplacar esta carne. Dice que los que son del Espíritu andan en el Espíritu, pero los que son de la carne andan en esos mismos deseos. Hermano, Dios nos recuerda algo muy importante. De nuestras vidas no pueden correr dos clases de agua. Por eso, que esta palabra en esta tarde, no crea, hermano, que con este tema los estamos juzgando. No, mientras la palabra habla para allá, también nos habla a nosotros. Pero Dios nos está diciendo una gran verdad en este día. Debemos, con su ayuda, con la ayuda del Señor, vivir una vida que agrade a Dios. Hoy día he escuchado una palabra y pensaba esto mientras escuchaba la palabra. Mire, el día tiene 24 horas. Dormimos 9 horas. Y nos van quedando APP 25 horas donde repartimos nuestro diario vivir. Las compras, el trabajo. A veces los trabajos que algunos trabajamos 7 horas, etcétera. Y usted dése cuenta de todo esto que uno programa. ¿En qué momento le damos tiempo a Dios? Por eso que nuestra carne, pastor, es una lucha diaria con nosotros mismos. Nuestra carne lucha en contra de nosotros. Dice que la carne se opone a lo espiritual. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso que esto es apremiante, que la iglesia en este tiempo entienda esto. Satanás siempre ataca con sus espíritus a la iglesia, trayendo enemistades, pleitos, malos pareceres. Y creo, hermano, que nosotros no debemos seguir el ejemplo de Israel. Israel fue un pueblo bendecido por Dios, de muchas formas. Lo sacó de la esclavitud, le mostró su amor, le mostró su misericordia. Pero mire cómo Israel nunca quería obedecer lo que Dios le pedía. Así es. Y él dice que muchas veces él mandó profetas para que el pueblo entendiera, y el pueblo era rebelde. Mire lo que decía, todos ellos son rebeldes. Quiera el Señor que en nuestra vida no haya rebeldía, hermano. Sí. Mire lo que dice este texto, porfiados. ¿Cuántas veces la palabra nos está diciendo una cosa, pero yo porfío con Dios? Hermano, la palabra es lámpara a nuestros pies. Es la que alumbra nuestra vida, es la que nos dice, ¿estamos en Dios o estoy más enfocado a mi carne? Andan chismeando, dice. Eso ocurre. Y Dios aborrece el chisme, hermano. Sí. Son bronce y hierro. Todos ellos son corruptores. ¿Qué es lo que es? Todos ellos son corruptores. Ponga algo que está corrupto. Una manzanita que está podrida dentro de un cesto de manzanas buenas. ¿Sabe? Llega un momento donde esa manzana pudre el resto. Así es nuestra carne. No significa que esa manzana tiene un nombre humano. No. Así es nuestra carne. Por eso es que nosotros luchamos todos los días con nuestra carne. Nuestra carne siempre se va a oponer a lo que Dios quiere que hagamos. Y por eso es que no crecemos espiritualmente. ¿Sabes? Nos estancamos porque nos afanamos mirándonos a nosotros. Buscamos buscamos primeramente la añadidura, y su palabra nos recuerda. Busca primero el reino de Dios. Y lo demás Dios lo va a añadir, hermano.
Por eso, si hoy estás conectado viendo esta palabra, escuchándonos, compartiendo esta palabra, hermano, esta palabra tanto es para ti como para nosotros. Y creo que Dios nos está mostrando las características de los hombres murmuradores. Así es. Hablemos con verdad, hermano. Creo que Dios en su palabra nos dice, Él ama la verdad En lo íntimo. en lo íntimo. Así O es. sea, es mejor que conversemos si tenemos un agravio para que Satanás no traiga división, ¿no es cierto, Claro, pastor? no gane terreno en nosotros. Amén. Es una gran verdad. ¿Sabe? Con respecto a esto que decía nuestro hermano Samuel, es tan práctico esto y a veces lo pasamos por alto. Así Lo es. damos por hecho que en nosotros no está esto. Mire, aquí voy a tomar a cortar esta historia que está en Números 16. Hay un líder de Israel, porque Coré era un hombre que con Datán y Abiram eran hombres que estaban dentro del liderazgo también de Moisés. Y estos varones instaron a toda la congregación de los hijos de Israel a desafiar el liderazgo de Moisés y a querer ellos tomar el cargo de Moisés. Y la Biblia dice que Dios los llama y en el verso 24 dice así: habla a la congregación y dile, apartados de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y ahí Moisés habla con ellos, les expone. Y mire, cuando esto ocurre, dice la Biblia que se encendió el fuego de Dios. Y voy a buscar aquí el versículo donde nos comenta, dice, mas si Jehová hiciera algo nuevo, está hablando Moisés, y la tierra abriera su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieron vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Esto lo habla Moisés por inspiración del Espíritu Santo. Así es. Y dice, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todos los que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron a gritos de ellos, porque decían, no nos traiga también la tierra. Mire, esto pasó con ellos, pero había un grupo que también lo seguía. Y dice así el verso 35, también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecieron el incienso. Estos hombres también estaban con Coré. Así es. ¿Y qué le transmitimos a través de esta lectura de la palabra de Dios? Que la murmuración contamina. No solamente era Coré, Datán y Abiram, sino que eran otras personas más, mire, 250 personas. Estaban con ellos para querer desafiar y tomar ellos el control del pueblo de Israel y volver a Egipto. Querían Sí. volver a Egipto. Querían ser esclavos. Querían volver a la esclavitud y salir de lo que había hecho Dios. Dios nos bendiga, porque cuando hay esto en nosotros, hay siempre consecuencias. Siempre hay consecuencias. Aquí había rebeldía. Hubo una rebelión en los corazones, como decía mi hermano Samuel hace un instante. Esto provoca la murmuración, provoca rebeldía. Que nos ayude, mi hermano, a que el Señor nos sanee a nosotros en esta lucha que llevamos diariamente, que el Señor nos muestre dónde estamos fallando y que nos ayude en ese sentido. Increíble, pastor. Mire, yo buscaba esto enfocándolo a lo que compartíamos. ¿Qué dice la Biblia sobre la murmuración? Se han tocado cosas puntuales Sí. que ocurrieron en el pueblo de Israel. Mire, los murmuradores tienen una mente reprobada. O sea, ha sido tan fuerte el ataque del enemigo que su mente está reprobada. ¿Se da cuenta dónde está la lucha, pastor? Claro. Humanamente de nosotros En el interior. está en nuestra carne, Sí, en nuestro interior. nuestro interior. Nuestra carne, hermano, es la que muchas veces se baja donde Dios la puso. Mire, el apóstol Pablo lo dijo. Conjuntamente con el Señor estaba crucificado. Y el deseo de él que no era vivir él. Él no quería vivir, sino que él quería que el Señor viviera en su vida. Y nosotros debemos enfocarnos en este sentido. Mire, Romanos 1, 28 al 32
Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Se da cuenta? O sea, cuando de nosotros el Espíritu Santo se aparta, ya estábamos reprobados ante Dios. Sí. Porque el único pastor que nos lleva a toda verdad y justicia es el Espíritu Santo. Amén. Y es menester que la iglesia en este tiempo entienda lo que Dios quiere. Mire, dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, a quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que a los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Qué increíble, pastor, el problema que trae cuando nosotros, los hermanos cristianos, los que amamos a Dios, le dejamos una puerta abierta al enemigo para que trabaje en nuestra vida. Así es. Cuando nos cuidamos somos de bendición para muchos. Todos somos bendición. Pero cuando nos desapercibimos, somos destructores. Y creo que la palabra en esta hora nos está haciendo entender. Mire, 1 Corintios 10:10, pastor, por favor. Vamos a ir ahora a lo que es netamente bíblico, para que usted entienda que no solamente esto Dios lo demandó del pueblo de Israel, sino también en la actualidad del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, y ahora en nuestra actualidad. 1 Corintios 10:10, pastor. 10. Dice así: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Se da cuenta? ¿Por qué pereció el pueblo de Israel? Por su idolatría. Dejó lo que Dios les decía que hiciera. Y nosotros los cristianos también debemos preocuparnos, hermanos. Mire, Dios nos demanda algo, pastor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así. Y si nosotros hiciéramos, lo estamos cumpliendo, todos podríamos decir sí, en parte sí, pero no completo. Porque el otro día hablaba con mi hijo y él me comentaba, papá, es fácil amar al que te ama, Claro. pero es difícil amar al que no te ama. Así es lo que Dios nos ha demandado. Ama al que no te ama. Ese es el deber de cada cristiano. Amar al que no te ama. Amar al que te hace mal. ¿Por qué? Porque Dios está desarrollando a través de esas situaciones el carácter de Él en nuestras vidas. Sí. ¿Cómo vamos a ser misericordiosos si no sabemos perdonar? Por eso que Dios a veces toma a gente o permite situaciones donde esa gente te hiere. Y la capacidad tuya a veces es decir, no, me aparto, no, mejor me alejo, trato de tener menos contactos, pero no es bien, te dice así no, sino que hay que conversarlo, como decíamos delante, conversa el problema y lleguemos a un acuerdo. Mire, Salmo 101:5, pastor. Creo, hermanos, que usted anote estos versículos, repáselos, márquelos después con algún destacador en su Biblia para que se dé cuenta lo que Dios nos dice. ¿Sabe? Dios ama que nosotros nos esforcemos para vivir una vida recta ante Él. ¿Y cuál es la vida recta? Obediencia. Cuando yo obedezco a Dios, es cuando Dios se agrada de nosotros, hermano. Por favor, pastor, léalo. Dice 101:5: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de los ojos altaneros y de corazón vanidoso. Hoy en día, todas estas situaciones que ocurren en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, son por vanidades. Son por obra netamente de nuestra carne. ¿Sabe? No se enfoque. Acuérdese que usted ya no vive. Samuel Apablaza murió desde el día que el Señor lo rescató. Yo ya morí. Usted ya murió, pastor. Y todos los que conocemos al Señor, morimos. ¿A qué?
a nuestra carne, nuestra carne, nuestras pasiones. en nuestras pasiones, a nuestros malos deseos. Pero ahora, ¿cuál es la lucha? Como ese viejo hombre y esa vieja mujer está en la cruz. Muchas veces, ¿cuándo se baja de la cruz, hermano? Nuestra carne. Cuando usted y yo nos desapercibimos. Cuando estamos en un tiempo de ocio, como dice la escritura, David entró en un tiempo de ocio y Satanás lo hizo caer. ¿Qué atacó Satanás? ¿Atacó su espíritu? ¿Atacó su alma? No, atacó su carne. Y Satanás siempre va a atacar nuestra carne. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero ¿sabe? Nosotros debemos aprender a crucificar con la ayuda del Señor nuestras pasiones, nuestros deseos. Y ahí es cuando ocurre lo maravilloso, pastor, que cuando nos rendimos a Dios, el que toma el control de nuestra vida es Dios mismo. Amén. Mire, Efesios 4, 30 y 31. Amén. Léalo, pastor. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Mire qué importante lo que nos dice y nos comparte el apóstol Pablo en esta carta. Apártese de nosotros. Sí. ¿Ve? El apóstol Pablo le está hablando a los cristianos en ese tiempo, a los que estaban en la nueva vida en Cristo. ¿Te das cuenta? Nosotros, ¿cómo podemos decir que el Evangelio ha cambiado nuestra vida? Porque somos diferentes. ¿Sabe? El cambio empieza de adentro hacia afuera. Amén. Dios tiene que trabajar en nuestras heridas. Dios tiene que trabajar restaurando nuestro corazón. Tiene que sacar ese deseo frenético de pecar. Sí. Hay gente que a veces yo conversaba y me dice, es que es imposible dejar mis malas costumbres, porque yo nací en un hogar así. Pero si usted analiza, todos los hogares son disfuncionales. Así es. Sí. ¿Ve? Entonces todos estamos envueltos en esa lucha, ¿sabe? Pero lo importante, hermano, que en esa lucha hay unos papás que están orando por ti. Si te has sentido lejos de Dios, hermano, o te has sentido como que tú pasaste a un segundo lugar, o como que Dios se olvidó de ti, esa es una mentira de Satanás. Dios nunca se olvida de nosotros. Pero Satanás siempre ataca nuestra carne, hermano. Y eso es lo que nosotros debemos tener cuidado. Mire, los que practican la murmuración son insensatos. Tito 3, 2, 3. Y ahí, pastor, le cedo para que usted también siga compartiendo. Mire lo que dice Tito 3, 2, 3. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Mire cuál es el deseo del apóstol. A través del Espíritu Santo nos estaba revelando algo muy profundo. Amén. ¿Sabe? A veces nosotros queremos amar solamente a los cristianos. Pero al mundo no, ellos están perdidos. No hay que ni juntarse con ellos. Y así no, hermano. ¿Sabe? Jesús dice que Él vino a compartir. ¿Con quién, pastor? Con todo. Con todos, publicanos y pecadores. Sí. Gente que estaba en la sociedad marcada por lo que era, por lo que hacían. Ladrones, rameras. Hoy en día la iglesia, ¿sabe? Está como viviendo un evangelio apartado de todo eso. Pero lamentablemente dejamos a la gente que no conoce a Dios sin entrar al reino de los cielos. Nosotros debemos hacer como Jesús. Jesús fue un puente para que la gente conociera al Padre. Amén. Nosotros debemos actuar igual, ser un puente, mire, porque nosotros también éramos, escuche esto, hay veces, pastor, uno dice, el tema de desobedecerle a Dios es un tema complicado, ¿sabe por qué? Porque a veces nosotros no justificamos ante Dios, es que no soy perfecto, por eso sigo faltando a Dios, y no se refiere a eso, ¿sabe? Nosotros debemos entender que todos los días
todos los días, cuando usted se levanta, pastor, y va y se baña y después se lava los dientes, ¿a quién ve en el espejo? A mí, Usted se ve a usted claro. y yo me veo a mí y todos hacemos lo mismo. Con esa persona es tu lucha, hermano. A ver, Satanás está a los pies de la iglesia, pero nosotros somos los que le permitimos a Satanás, cuando él nos tienta, nosotros mismos le abrimos la puerta para que él entre. ¿Sabe que Satanás no puede abrir la puerta de nuestro corazón porque habita el Espíritu Santo? Pero ¿quién la abre para que entre? Somos nosotros mismos. Mire, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, escuche esto, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, o sea, peleando. eso. ¿Se da cuenta? Por eso que es importante darnos cuenta, hermano, en esta noche, que la palabra está enfocando a que cuando este espíritu de murmuración entra en la iglesia, nosotros tenemos que, lo espiritual en Dios, que usted es espiritual, vea eso, déle sentir. El Espíritu Santo nos va a decir, mira, reprendan esto, porque esto entra para destruir la grey, pastor, Así y es muy peligroso. así es. ¿Sabe? Dentro de esto, muchos estará, a lo mejor usted está pensando, hermano, bueno, tal vez yo tengo esto en mi corazón, ¿y qué hago? Pero la Biblia nos enseña que todo esto, estos géneros de incredulidad, estos ataques del enemigo, porque, ¿sabe? Muchas veces minimizamos esto, ¿me entiende? Decir, no, es que somos personas, somos seres humanos. Pero una cosa yo le pregunto a usted, porque yo me la cuestiono en mi corazón, a mí me la pregunto. ¿Pide o no el Espíritu Santo en nosotros? Y usted sabe muy bien que sí, porque yo sé que vive en mí el Espíritu de Dios. Así Y es. cuando hago algo malo, Dios me reconviene. Así es. Entonces, mire, dentro de las iglesias y dentro de la comunidad cristiana, mejor digamos, esto está ahí, porque nosotros en el Señor, hermano, no queremos asumirlo. ¿Me entiende? Los cristianos dicen, no, yo soy así, no, si no se puede dejar de pecar, no, si no podemos vivir la santidad, entonces le ponemos traba a Dios. Sí. Mire, hay un versículo que me llamó mucho la atención hoy día mientras meditaba en esto. Aquí léalo usted, Samuelito. Amén. Juan 6, versos 60 y 61. Mire, hay algo que Jesús le dice a los discípulos aquí. Juan 6, 61. Dice, al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Sabe? Y lea el 64. Mire, observa el diálogo. Mire. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Mire, Jesús habló una palabra que habían 70 discípulos con él y ellos no entendieron esto y se ofendieron. Y lo más triste de esto es que ellos en el fondo no creían al Hijo de Dios. Así es. Por eso es que él les dice, les habla y dice que ellos sabía yo que estaban murmurando. Mira, hasta sus propios discípulos murmuraban del Señor. Mire, ellos habían sido participantes de milagros, de prodigios, cuando los mandó a predicar el Señor. Y aquí el enemigo los atacó. ¿Y cuál era el objetivo del enemigo? Separarlo y proponer duda de lo que Jesús había dicho. Así es. Entonces, nosotros tenemos que replantearnos cuando esto ocurre en nuestras vidas. Replantearnos y decir, Señor, ayúdame a no ser una incrédula a lo que tú has dicho. Hoy día en la iglesia que vemos, en este siglo estoy hablando, porque nosotros somos de este siglo, no somos de la iglesia de hace 50 años atrás. Pero, ¿qué vemos hoy día en la iglesia? Mire, vemos que no se acepta que alguien le diga a usted que está sin pecado porque está en santidad. Se nos cuestiona y dice, no, eso no se puede hacer. Se cuestiona cuando un hermano, una hermana, cuando el pastor oran para que Dios sane a un enfermo. Porque eso eso lo sabe solamente Dios. Dios nos ha mostrado a nosotros muchas facetas de su voluntad. ¿Entiende? Desde luego que hay cosas que no vamos a tener respuesta humana aquí en la tierra. Pero Dios quiere que su gloria se mueva. Así es.
¿En quiénes? En las personas que decimos amarle. ¿Me entiendes? Entonces, dentro de esto, la murmuración ha traído contaminación, hermano, ¿sabe qué? A los corazones. Y esta contaminación es netamente espiritual, hermano Samuel. Mm. Satanás provoca por los demonios que las personas no estén endemoniadas, los cristianos no, pero los usa. Mm. Sin darnos cuenta, el enemigo nos puede usar, hermano. Por eso es importante el no estar desapercibido, como decía nuestro hermano hoy día. Y como usted y yo estamos desapercibidos cuando no oramos, cuando no clamamos, cuando no tenemos un contacto diario con Dios. Nos desprotegimos de la gracia de Dios al ignorar esto y somos presa fácil de cualquier espíritu que nos quiera mover para ser instrumento en ese momento de Él. Por eso es que es tan importante hoy día darnos cuenta que orar nos sirve para ayudarnos a estar con Dios en comunión, a hablar con respecto, mire, a resolver un problema, decía nuestro hermano Samuel, con la persona afectada. Muchas personas a veces toman dos maneras. No hablan las cosas y las guardan. Y las guardan. Y cuando yo me guardo las cosas, Satanás empieza a meterme más cuestiones en mi corazón. Así. Para que salga en mí no el deseo ahora de alejarme, sino de tener rabia con esa persona. De tener sentimientos encontrados. Y estamos actuando así muy mal delante de Dios. Todos nosotros. Sí. ¿Me entiendes, cierto? Todos nosotros. Entonces Dios nos ayude a poder valorar esto. Sí. Estos varones, hermanos, murmuraron de Jesús mismo. Y como Jesús sabía, les dijo, esto los ofendió. Entonces les dice, ¿qué si ustedes supieran de dónde yo bajé? ¿Cómo entenderían si les cuento las cosas celestiales? Y dice que desde entonces ellos se apartaron y ya no seguían a Jesús. Y él se devolvió a los 12 y le preguntó, ¿también quieren irse ustedes? Dios nos bendiga. Porque Dios, mire, no obliga. Sí. Dios es Señor, Dios es respetuoso. Si yo no quiero obedecerle a Dios, yo debo tenerme las consecuencias que van a venir sobre mi vida. Y lo vemos, mi hermano Samuel, es triste esto, lo vemos en las iglesias cuando escuchamos esto. ¿Sabe qué? Soy un pecador inmundo y vil. Soy vil e indigno. Pero qué extraño, porque si tú recibiste a Cristo y yo lo recibí, ¿por qué tengo que ser vil, indigno, a menos que yo esté sumergido en el pecado? Claro, conocí a Jesús, camino un tiempo, pero tengo doble vida. Entonces, de vez en cuando me voy para Egipto y lo paso rico, entonces por eso me siento vil indigno, porque hay pecado en mí no confesado, hermano. ¿Se da cuenta? Cuando usted vive en integridad, el Espíritu Santo nos aparta. Amén. Y el Espíritu Santo dice, cuidado, no, lo que hiciste fue malo. Dios viene al tiro a redarguir nuestro corazón. Así es, Señor. Eso es la obra que hace Dios cuando realmente el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso, hermano Samuel, no queremos ser gravosos, pero por eso Jesús habló muchas veces esto. Dijo, son muchos los llamados, pocos los escogidos. Tenemos que actuar como escogidos. Usted dirá, pastor, a lo mejor yo soy uno de los muchos llamados. No, es que Jesús está dando un ejemplo. Porque alguien que es llamado, hermano, y se queda como está. Pero un escogido actúa movido por el Espíritu Santo de Dios. Así es. Que son dos cosas muy distintas. Dios nos bendiga, hermano Samuel. Dios le bendiga. Hermoso, pastor, es aprender la palabra, el deseo de Dios para nosotros. Así es. Porque este es un deseo, es algo que Dios nos está diciendo, eviten esto. Amén. Nosotros debemos ser unidos. El cuerpo de Cristo debe ser un cuerpo unido. ¿Sabe? Hoy en día, con mucha tristeza, a veces la gente, hermano, toma caminos, decisiones sin el Espíritu Santo. Sí. Porque a veces uno dice, ¿sabe? Me molestó esto y me voy. Y me voy a otro lugar y sirvo a Dios. Pero quiero decirle que antes de que tome usted una decisión así, pregúntele a Dios si es lo correcto. El Espíritu Santo nunca va a dividir un lugar. Así es. El que trae división y malos pareceres es Satanás. Y vuelvo a repetirle, hermano, Satanás ataca nuestra carne. Porque nuestra carne se desapercibe. Entonces pasamos a ser instrumentos del enemigo. Miren, los chismosos quieren atención sobre ellos y sentirse apreciados. No soportan ver a otros hermanos ser queridos por la congregación, porque sienten que le están robando algo que les pertenece. Y Jesús muestra, y quizá en un ejemplo que todos hemos leído, Él llamó
a trabajar, el Señor llamó a una viña a trabajar a muchos, Sí, mucho. y les pagó y le ofreció tanta plata. Y algunos que llegaron más tarde dijeron, yo también quiero. Y el Señor le dijo, entren. Y después cuando fue el pago, el Señor les pagó a todos Igual. los que le había dicho que le iba a pagar. Pero fíjese, nuevamente es para, ¿por qué le doy este ejemplo? Para que usted se dé cuenta cómo actúa nuestra carne. Sí. El hombre humanamente dijo, oye, ¿es injusto? Mire, y muchas veces nosotros nos dejamos llevar por nuestra carne, pastor. Sí. Es injusto lo que me está pagando. ¿Por qué? Porque yo estuve todo el día trabajando y él llegó hace poco y le pagan lo mismo. O sea, yo trabajé 10 horas y él trabajó 3 y le pagaron lo mismo. Entonces, aquí hay una enseñanza. ¿Sabes, hermano? Dios nos enseña a través de la palabra que Él, cuando nos llama con un propósito. Cierto. Que esta carne, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestra boca, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros sentidos, vengan a los pies de Cristo. Él es el único, hermano, que puede trabajar de una forma que a nuestra vida madure. Así Mire, su comportamiento suele tener apariencia de santidad de los murmuradores. O sea, demuestro algo por fuera, una apariencia. ¿Quién eran así? Los fariseos y escribas hipócritas, le dijo Jesús. ¿Se da cuenta? Muchas veces nosotros actuamos así, en una forma hipócrita. Mire, suelen tener apariencia de santidad, una santidad que no poseen. Pero ¿qué pasa cuando hay una persona que sí se está esforzando, pastor, en Dios, santificando su vida, luchando contra su propia vida? Y cuando esa persona tiene un sentido en el Evangelio. El apóstol Pablo lo dijo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Cuál era el anhelo verdadero de Pablo? Parecerse a Cristo, ser como Cristo. ¿Se da cuenta? Sí. Y es malo en este tiempo que nosotros, los cristianos que están entrando al Evangelio, tengan un sentir así. No es malo, significa que nosotros, la palabra pastor está madurando en nosotros. Y nos estamos dando cuenta que si el Señor no está en nuestra vida, entonces por eso, pastor, hay muchas cosas que no ocurren conforme a lo que Dios le ha prometido a la iglesia. La iglesia dice que es columna de la verdad. Sí. La iglesia no es cola, es cabeza. ¿Se da cuenta? Pero ¿qué pasa cuando la iglesia, pastor, no le hacemos caso a Dios? Siempre vamos a estar en derrota. ¿Ve? Entonces no podemos ir como el apóstol Pablo nos enseña. Dice que nosotros somos más que vencedores en algunas cosas. En todo. En todo lo que enfrentamos en este mundo, Sí. pastor. Sea espiritual o sea carnal, somos más que vencedores en todas esas cosas. ¿Cuándo? Cuando el Señor vive en nuestra vida. Por eso que debemos anhelar ese sentir, como le comentaban delante. 24 horas tiene el día. Y de esa hora, ¿cuántas veces me arrodillé a hablar con nuestro amado Dios? ¿Cuántas veces tomé la escritura para decirle, Señor, háblame, corrígeme? ¿Sabes? Muchas veces yo le digo, Señor, corrígeme, confróntame. Porque ¿quién es el único que tiene misericordia de nosotros? Dios. Sí. Si nosotros pudiéramos mostrar en un PowerPoint nuestra vida del día que hoy vivimos, quizás muchos de nosotros nos avergonzaríamos. Mira cómo actué. ¿Por qué miré esto? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué pensé mal de esa persona? ¿Por qué esa persona me respondió mal? La crucifiqué. ¿Se da cuenta que la lucha está en nuestra carne? El apóstol Pablo lo vivió. Dice, pero hay algo en mí que se revela. Tenía esa lucha, igual que usted, pastor, igual que yo, igual que tu hermano. Hay una lucha que el diablo está atacando a nuestra carne. Pero ¿qué pasa? En Gálatas dice que debemos luchar en contra de las obras de la carne. Así es. Y Dios lo dice. Inmundicia, lascivia, pleitos, iras, contiendas, enemistades, murmuraciones, adulterio, fornicaciones. Oiga, ¿se da cuenta que es una lucha gigante la que tenemos en este mundo? Y mire, y en esa lucha Dios nos asegura que si nos volvemos a Él
Él nos va a hacer más que vencedores en todas esas cosas, hermano. Sí. ¿Se da cuenta que entonces debemos darnos cuenta? Dios saque el velo que a veces el enemigo nos pone para no darnos cuenta que Dios nos llama a un evangelio de victoria. Sí, Dios. Este evangelio es un evangelio hermoso, hermano, donde nosotros podemos palpar el anhelo de Dios. Mire, pastor, Proverbios 13:3. Mire qué tremendo es darnos cuenta cuando somos ocupados por nuestra carne. Amén. Proverbios 13:3, por favor, pastor, lea. Dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Mire, que algo tan hermoso la palabra hoy nos comparte, nos dice, hermano, mire, el que guarda su boca, guarda su alma. El enemigo siempre va a atacar nuestra forma, nuestros sentidos. Mire, hoy día, mientras estaba en mi casa, antes de venirme para acá, el tema con nuestro pastor, vino una inspiración a mi mente. Dice, la santidad siempre será ofensiva para una generación enamorada del pecado. No te des por vencido, como tú te llames. Haz lo recto y bueno ante Dios. ¿Por qué me motivan esas palabras, pastor? ¿Sabe? Nosotros debemos, a través de la palabra, entender que todo lo que Dios nos enseña es una forma de motivarnos a creer en Él. No estamos solos en esta lucha. Esta lucha usted no la pelea solo. Tenga problemas en su hogar, haya sido menospreciado, haya tenido quizá marcas que quizá llevan su corazón. Todas esas cosas, todas esas dolencias, todos esos recuerdos dolorosos, entrégueselo a Dios. Sí. Él es el que cura nuestro corazón. ¿Sabe? Hay veces la gente que es guiada por la murmuración, pastor, ¿sabe? También es una herida que está en su corazón. Sí. Y esa persona nunca le ha permitido a Dios que la cure. Sí. Y hay momentos que se activa y creemos que toda la gente está en contra de nosotros. Y solamente ocurre por la falta de perdón. Hermano, si tú estás viviendo una lucha así, perdona. Es mejor perdonar. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros perdonamos, pastor, nos sentimos libres. Amén. Con la libertad de alabar a Dios, con la libertad de predicar, con la libertad de decirle a alguien, ¿sabe? Dios te ama. Sí. Mire, Dios trae juicio a través de este versículo. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. O sea, el que anda murmurando, el que trae problemas, el que dispone a las personas, no solamente en el enfoque, ¿cuánto se llama? Cristiano, sino también usted lo ve en el mundo secular. Se crean tantos problemas porque otro levanta una calumnia o echa a correr ¿cuánto se llama? Un cagüín. ¿Sabe, hermano? Cuando tú te encuentres con alguien que se desapercibió, yo, pastor, lo autoriza usted, pastor. Si yo alguna vez me desapercibo y le vengo a contar un chisme, usted me diga, hermano Samuel, venga, oremos. ¿Por qué? Porque, mire, me voy a adelantar un poquito porque esto también le daba gracias a Dios. ¿Sabe? Hice un bosquejo, después se lo voy a mostrar para que usted lo tenga. Y esto es tan importante. Mire, ¿qué pasa cuando yo a usted, pastor, le traigo murmuración? Usted, por escucharme, también es cómplice de mi pecado. Y me contamina. Y lo contamina. ¿Se da cuenta? Debemos ser, dice que la palabra de Dios dice que nosotros debemos ser instrumentos de bendición. Debemos tener cuidado. ¿Sabe? Este espíritu de murmuración es tan sagaz. Se mueve de una forma tan astuta que no nos damos cuenta cuando empieza a meter más gente en un problema. Una cosa así es como una bola de nieve. Partió chiquitita y cuando no se detuvo en el momento, creó una tremenda bola. Mire, pastor. Santiago 1:26. Quizás los hermanos dirán, oye, los hermanos que hablan textos bíblicos, pero mire, es para que usted se dé cuenta
cómo el Señor, a través de la palabra, nos va poniendo alerta. Santiago 1:26, pastor. Dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Mire qué increíble. Esto es muy profundo. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día la religión se enfoca a lo exterior. Así es. Yo puedo estar súper bien vestido y para mí esa persona es un excelente cristiano. Pero Dios me dice por su fruto. Así es. Usted conoce al que es del que no es. Yo puedo estar una apariencia de piedad por fuera, bonito, impeque, aprobado ante los hombres. Pero Dios ve nuestro corazón. Así es. Y Dios me está diciendo en este tiempo, hermano, deja de mirar así. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente al mirar así se decepciona del Así Evangelio. es. Y lamentablemente, ¿quién paga los platos rotos? Es Dios siempre. Dios siempre. Sí. Cuando no debería ser así. Nosotros deberíamos ser carta abierta. Cuando yo me equivoque debería decir, hermano, permiso. Como la gente... yo viví ese tiempo en la iglesia antigua. Cuando yo era un niño. Cuando los hermanos... Había algo que ocurrió y los hermanos en la reunión se paraban y decían, pastor, deme un minuto. Y le decía a la hermana, hermana tanto, perdóname porque yo te ofendí. Porque yo dije esto de ti, pero no voy a volver a ser así. Y sabes, yo como niño me cohibía al ver ese y pensaba, decía, ¿por qué? ¿Qué habrá pasado? Pero, ¿sabe? Cuando la gente se reconocía así, el Espíritu Santo caía a ese lugar y encendía los corazones. Y volvía ese amor, no fingido, pastor, que debe haber en nuestras vidas. ¿Sabe? El cristiano no debe saludar, Dios te bendiga. Debe ser un amor sincero, Sí. de corazón. Mire, vuelvo a leerlo. Santiago 1:26, pastor, por favor. Dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Pongámonos un ejemplo tan cotidiano. Disculpe que ponga la ropa, pastor, pero Sí. ¿por qué pongo este ejemplo? Porque hay gente que se enfoca en la ropa, Sí. pero su vida tiene mucho que desear. Yo puedo decirle a otra persona, oiga, pastor, oiga, no, ¿por qué su hija vino con pantalones? Dígale que se ponga falta, porque eso es agradable a Dios. Pero yo he hecho garabato todo el día, ando ofendiendo, peleo con uno y otro, ando murmurando de otra gente. ¿Usted cree que es correcto que yo pueda decir una cosa así? No. No tengo una autoridad moral Sí. para decirle a otra persona, oye, lo que estás haciendo está mal. ¿Por qué? Porque mi vida no es ejemplo. Jesús fue el mejor ejemplo y dice que él era manso, humilde de corazón. ¿Sabe cuando él veía algo malo? Le hablaba a veces a sus discípulos, a los discípulos que eran cercanos a él, muchas veces los tuvo que reprender. Sí. A veces de una forma con amor y a veces con una forma de decir, no, así no. Firmeza. Con firmeza. Maestro, Pedro dijo, ¿quieres que oremos y que caiga fuego del cielo? Y Jesús le dijo, oye, ¿no sabes qué espíritu Eso. está gobernando? O sea, mire. Y eso que Pedro había conocido las enseñanzas de Jesús. Pastor, nosotros, la iglesia en este tiempo, todos somos conocedores de la enseñanza del Señor. Reflexionemos, hermano. Amén. Hermano, si ustedes están en algo que ofende a Dios, por favor, medítelo. Medítelo, apártese. Tome decisiones en Dios. Creo que no hay cosa mayor que le agrade a Dios cuando nosotros tomamos una decisión. Si estoy haciendo algo que a Dios me dice, no, así no me gusta, me entristece, dígale, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le va a hablar. ¿Sabe? Dios siempre es un Dios bueno, lleno de amor y de misericordia. Pero, ¿sabe? Él necesita hombres comprometidos, pastor. A veces queremos que Dios nos responda a la oración y ocurran prodigios y milagros. Pero la pregunta es, ¿estamos comprometidos con Dios para que Dios nos escuche de esa forma? Jesús dice que se apartaba de sus discípulos. Buscaba una intimidad con Dios, con su Padre. Trataba de actuar de una forma que a veces la gente religiosa lo juzgaba por todo. ¿Por qué comen esto si tienen las manos sucias? Tenía una nube de testigos que todo el día lo estaban aguijoneando. Sí. Y dice que él no abría su boca para entrar en un conflicto. A veces, hermano,
Mi mamá me decía, el hombre necio es rápido para airarse. El sabio se controla. Dios, Que Dios nos ayude, así es, Dios. ¿cierto? Dios nos ayude a poder tener esta forma de pensar, hermano, en el Señor ahora. Por eso que Dios bendiga nuestras vidas, mi hermano. Amén. Este tema, hermano, creo que es un tema muy necesario para transmitirlo en un estudio bíblico. Todo lo que hemos podido recopilar deberíamos enseñarlo en un estudio bíblico, hermano, a la iglesia, porque esto nos va a ayudar. Así es. Como los cristianos, algunos dicen, pastor, es que no se puede. Yo no puedo dejar de pensar mal, no puedo dejar de hablar mal. Hermano, si no se pudiera, ¿sabe que nunca Pablo habría dicho que somos más que vencedores? Nunca habría dicho que tenemos la victoria. Así es. Entonces, que el Señor nos ayude a tener un nuevo espíritu en nosotros, a pesar que el Espíritu Santo vive en ti y en mí. Pero como lo decíamos la semana pasada, como Caleb y Josué, ¿se acuerda? Sí. Dice que Dios dijo, tienen otro espíritu ellos. No como los otros espías que se quejaron y por la murmuración trajeron más contienda y no pudieron entrar a la tierra por la murmuración. Imagínense. Sí. Sin embargo, dijo en Caleb y en Josué vi otro espíritu. Ellos querían, ellos dijeron, no, si está Dios, podremos con quien sea. Y ellos alentaban al pueblo. La murmuración desalienta a la congregación. Por eso es que Dios nos ayuda a refrenar nuestra boca. Sí, Señor. Que el Señor dirija nuestra boca y nos, como decíamos recién, podamos abstenernos. Si no vamos a tener nada bueno que decir, no digamos nada mejor. Así que, hermanos, vamos a hacer un alto, Samuelito, porque estamos en la hora ahí para poder darle oportunidad a Natán que nos ponga una cortina musical. Mientras tanto, Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe en mí.
Amén. Que el Señor les bendiga. Mis hermanos, sé que algunos nos están viendo, damos gracias a Dios por la vida de ellos. Amén. Ya, por a Rodrigo, a Jasón, a Andrea, a mi hermana Ruth, mi hermana Imanesa también estaba ahí, y mi hermana Valentina. Gracias por poder haberse conectado hasta estos minutos de este programa que con Samuelito conversamos tras bambalinas, que oramos a Dios para que el Señor pueda hacer que se haga toda la semana. No es necesario que estemos los dos siempre, ¿me entiendes? Pero que haya un interés en las personas que quieran ser usadas por Dios. Esto es un trabajo. Este es un trabajo para Dios, estar haciendo este programa. Y la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. No esperamos que Dios nos pague con dinero, ¿no? Que nos pague con ver personas convertidas, Amén. que nos pague con que crezca la obra, Sí. que hayan recursos que Él provea. Eso es lo más glorioso. Así que les motivo a mi hermana Mercedes, Dios la bendiga, también sé que está conectada. Tal vez mi hermano Juan con mi hermana Pati no se han podido conectar, pero si llegaran a vernos, Dios les bendiga, Juanito, de allá de Cauquenes, Dios les bendiga, les alcance al Señor con su bendición sobre sus vidas también. Así que bueno, vamos a continuar, mi hermano Samuel, con esta estudio este tema, que al final va a ser un estudio más adelante, porque es mucho lo que hay. La palabra de Dios está chorreada, por decirlo así, de lo que es la murmuración, y las escrituras nos dan testimonio de lo que tuvo que hacer Dios para detener esto. Y lamentablemente, ¿sabe? Bien dijo el Señor, a la verdad el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿En qué sentido? En que la carne es débil porque la carne aún no es regenerada por el poder de Dios. En parte lo está, pero no completamente. Por eso que está esta lucha entre nuestra carne, que es el viejo hombre, con lo que Dios nos muestra. Se revela la carne porque la carne no quiere agradar a Dios. Entonces la carne es usada por muchas formas para desobedecer y para ser rebelde y contumaz con Dios. Así que Dios nos bendiga, Samuelito. Hermoso pastor. Mientras estábamos en bambalinas, el pastor, estábamos el deseo en el Señor de que usted, hermano, pueda cada día valorar lo que Dios nos enseña. Así es. Creo que estos temas son muy importantes, hermano. Son temas profundos donde mucha gente ha sido herida en el pueblo de Dios por esto, por estas influencias de nuestra carne. Por eso debemos permitirle que Dios trabaje en nuestro corazón. Pastor, quizás cuántos años ya llevamos en el Evangelio, Así es. pero le hago una pregunta. ¿En el Evangelio usted ha visto cambio en su vida? Amén. Eso es. Sí. O sea, eso es el Evangelio, un cambio de vida. Debemos solicitarle a Dios que cumpla lo que es el Evangelio en nuestra vida. Es un cambio de vida. Tenemos ahora una razón por qué vivimos. Quizás los apóstoles tuvieron una razón porque veían a Jesús con ellos, compartían con él, fue su amigo, aparte de ser su maestro, fue su amigo, su Sí. confidente. Y creo que esos lazos para ellos fue muy doloroso ver lo que tuvo que pasar Jesús. Y ahí en medio de ese dolor fue cuando los discípulos cada uno se apartaron, pero el Espíritu Santo nuevamente los juntó. Así es. Hermano, si usted está lejos o apartado, vuelva a Dios. Vuelva. Él es el único que nos fortalece y restaura nuestras vidas. Mire, que la palabra también nos sigue enseñando a través de esta murmuración. Proverbio 11, 9, pastor. No, dice así. Dice, 9 y hasta el 12, pastor. dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Mire qué importante, pastor. O sea, hoy Dios nos está hablando netamente a nosotros como hijos. Amén. Que nuestra boca se abra con prudencia, con sazón.
Así es, Dios. que fortalezca. Si yo voy a decir algo que quizás para corregir a una persona va a ser muy fuerte, hermano, cuenta hasta 10. Y que piense esto, Jesús no corregía así. Jesús dice que era manso, humilde de corazón. Cuando le hablaba a sus discípulos, le hablaba con amor. Mire, Pedro llegó a decir, ¿a quién nosotros iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Muchas veces sí, Dios tiene que confrontar nuestra maldad, porque a veces permitimos que el enemigo nos ocupe nuestra carne para traer problemas. Pero en cambio, hermano, Dios a través de su Espíritu Santo quiere que entendamos que nosotros debemos vivir para el reino de los cielos. Queremos que la gente se salve, queremos que el Espíritu Santo toque las vidas de ellos. Por lo tanto, debemos ser ejemplo. Amén. ¿Cuesta ser ejemplo? Sí. Sí, cuesta. Todo cuesta en este mundo. Pero el trabajo cuesta, levantarse ir todos los días, estar una hora, cumplir un horario. Cuesta, ¿por qué? Porque a veces uno está cansado y nadie te dice estáis cansado, sino que tienes que seguir trabajando. Pero después llega fin de mes y te dice, mira, por todo tu cansancio y todo lo que hiciste, ahí está tu plata. Y uno se contenta, dice, qué rico llegó. Como cuando todos dicen, ¿cuánto paga? ¿No es cierto? Pero lo importante es esto, mire, cuando nosotros nos esforzamos en Dios, Sí, Dios Dios. también dice que es pagador. ¿Sabe? Dios siempre está pendiente de nosotros. A veces cuesta entender esto. Sí, Que Dios sí está pendiente todos los días de nosotros. sí, Dios. Nos guarda, nos protege, Sí. guía a nuestros hermanos, a los que manejan, guarda a nuestra familia, protege a nuestros hijos, bendice a nuestros familiares directos, indirectos, bendecimos al que quizás no tiene. Oiga, hermano, increíble. Por eso es que nosotros debemos dejar que Dios trabaje en nuestra vida, pastor. Amén. Creo que es verdad, nunca vamos a dejar de aprender, nunca Dios va a dejar de trabajar en nuestras vidas, pero es hermoso darnos cuenta. Yo puedo mirar hacia atrás y darme cuenta que Dios sí ha trabajado en mi vida, pastor. Dios sí ha trabajado y me alegro. Yo le digo, Señor, permíteme, porque uno tiene que pesarse. ¿Estoy siendo instrumento del Señor o no? Mire, 1 Pedro 3, 14 y 16, pastor. ¿Ves? Sí, 1 de Pedro 3, 14 y 16. Es 14 y 16, ¿cierto? 14. Sí, 1 de Pedro 3, 14 al 16. Dice, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ello, ni os conturbéis, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Se da cuenta? Amén. O sea, debemos tener ese deseo maravilloso, una buena conciencia. Cuando nosotros tenemos una buena conciencia de cómo estamos trabajando ante Dios, si estoy ocupando los dones de su Espíritu, si estoy teniendo un servicio de mayordomía junto al que necesita en la iglesia, teniendo paciencia con el que es más guaguita, el que recién está entrando en la iglesia. Así es. Oiga, si nosotros cuando entramos, a veces uno dice, nosotros fuimos jóvenes y también Dios fue cambiando nuestras actitudes. También quizás a veces usted ve a un joven, alguien que se ríe y nos molesta, pero remóntese cuando usted fue joven. También hacía lo mismo. ¿Se da cuenta? Entonces a veces nos volvemos muy extremistas Así es. cuando debemos enfocarnos a cómo éramos nosotros. Armémonos de paciencia. Así es, Dios. Creo que la paciencia es una virtud que Dios trabaja en nosotros, pastor. Sé paciente y velad. Amén. Creo que cuando
estamos en esa postura, nos volvemos ante Dios hombres maduros. Mire, la murmuración. Yo hice un bosquejo chiquitito, le puse el gran pecado que destruye iglesia. No solo el que lo comete, sino también para quien participa de oyente. Y eso era lo que antes le decía. Peligroso esto, la murmuración. Por eso que debemos darnos cuenta, porque hay veces uno cae en eso sin darse cuenta. Cuando alguien viene, oiga pastor, lo que pasa es que la otra iglesia, hermana, venga, oremos. Y discernir, ¿sabe? ¿La está atacando o lo está atacando el espíritu de murmuración? Oremos mejor. Dios sabe este problema, ¿no es cierto? ¿Qué nos resta a nosotros? Oremos. Entonces usted no deja que la murmuración siga así, agrandándose, sino que usted dice el espiritual, discierne lo espiritual. Muchas veces, hermanos, nosotros debemos estar con sabiduría, con calma, con amor, con misericordia. Amén, pastor. Dios nos bendiga. Samuelito, Dios nos siga ayudando en este sentir. Creo que ya nos quedó claro que la murmuración es peligrosa, Sí. sobre todo si toma parte en nosotros, que somos hijos de Dios por misericordia. Y tenemos que estar atentos a la estrategia del diablo. Ser paciente y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, dice la Biblia, anda buscando a quien devorar. Satanás eso es lo que quiere, devorar el interior nuestro. ¿Para qué? Para que perdamos la fe, nos alejemos de Dios, salgamos de su cobertura y estemos desapercibidos. Por eso es que el Señor nos ayude en este día, y vamos a estar esperando ya, si alguien manda alguna petición, hermanos, es un tiempo ya de poder orar, de poder quedarnos con todo esto. Queremos, juntamente con nuestro hermano Samuel, preparar este estudio bíblico. Samuelito, creo que tenemos que hacerlo, porque la iglesia tiene que entender esto. Mire cómo esto no es llegar y hacerlo. Yo meditaba lo que él me compartía. ¿Qué pasa cuando alguien va a otro lugar a contar algo que no debe contar? Recién leíamos que el prudente calla. Sí. Si yo voy a contar un cagüín en un lugar, ya no soy prudente, y el que me escucha y participa lo contamino. Entonces, ¿cuál de los dos discernió? Ninguno. ¿Me entiende? Porque lo que mejor le gusta a la gente, hablemos con franqueza. Siempre es hablar. Siempre es tener un tema de conversación. A veces esto es tema de conversación. Y si oráramos antes, no nos contaminaríamos. Sí. Y tendríamos otra perspectiva. ¿Me entiende? Que Dios nos ayude a tener paciencia, a tener sabiduría. Hoy día se habló de esto. Cómo enfrentar al murmurador. Con misericordia. Reconveniéndolo y no echándolo, no ignorándolo. En algunos lugares, hermano, cuando hay problemas que ha provocado una situación X, ¿sabe lo que hacen muchas veces los líderes? A esa persona no le hablan más. Y todo le hacen el vacío. Creo que es lo peor que podríamos hacer. Porque Dios no nos manda a ser así. Así es. Tenemos que tener misericordia y practicarla. Si el Espíritu Santo está en nosotros, Él nos tiene que ayudar, alumbrar, guiar, hacia poder no dañar un corazón. Tampoco sabemos nosotros si esa persona tiene herida en su corazón que no nunca han sanado. Entonces este es un tema que abarca no solamente una relación buena en una iglesia, en una congregación, una relación que todo esté perfecto, sino que abarca también lo que nuestros ojos no pueden ver, qué hay en ese corazón. Sí. ¿Me entiende? A lo mejor la persona actúa así porque está dañada, porque se le menospreció, o porque le dañaron emocionalmente muchas veces. Nosotros no sabemos. Entonces tenemos que tener la sabiduría para que Dios nos muestre. ¿Y qué hacer? ¿Qué remedio aplicar? Usted sabe que Dios es el gran médico del alma. Así es. Entonces, ¿cómo practicamos y cómo ayudamos, cómo sanamos a alguien que está enfermo así? Que Dios nos bendiga. Qué hermoso, pastor. Mire, a veces yo había escuchado este versículo, dice, mucha gente a veces dice, ¿y cuál es el pecado de muerte? La murmuración es un pecado de muerte. Imagínense. Por eso que, hermanos, tengamos temor y temblor de Dios. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Dios siempre nos está diciendo lo que Él quiere que hagamos y lo que no quiere que hagamos ni practiquemos. Mire,
La murmuración es un pecado de muerte, es una táctica sucia de Satanás, porque él odia a la iglesia. Así es. La Biblia nos ordena, miren, nos ordena a los cristianos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. O sea, cuando hay paz en la iglesia, podemos decir todo a viva voz, el Espíritu Santo está con nosotros. Así es. Miren, quiero que el pastor lea Mateo 7:3 y con esto le doy el paso, pastor. La Biblia nos manda a corregirnos mutuamente los errores, pero siempre de frente y con mucho amor y mansedumbre. 7:3. Sí. Dice, ¿por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Se da cuenta? Mire lo que la palabra nos recuerda. A veces somos rápidos para juzgar a otro, para apuntarlo, para decir, oye, esto, pero hermano, reflexionemos. Dios dice que no debemos juzgar a otro. O sea, no debo medirlo por lo que él se equivocó, por lo que ha hecho. ¿Sabe por qué? Porque de la forma que yo mido, Dios también me mide. Es un principio bíblico. Por eso que Dios siempre nos llama al perdón y a la misericordia. ¿Por qué? Porque viene la respuesta de Jesús. Si nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Dios también nos perdona. Así es. ¿Ve? Es un principio bíblico. Recíproco. Por eso que a veces Dios permite estas situaciones para que nos demos cuenta que al escudriñar la palabra nos corrige, nos insta a ser hacedores de ella. Miren, le voy a repetir, la Biblia nos manda a corregirnos mutuamente los errores, pero siempre de frente y con mucho amor y mansedumbre. Segunda de Timoteo 2:25. Con esto termino, pastor. Segunda de Timoteo 2:25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Qué profundo, pastor. Así es. Aquí Pablo le exhorta a Timoteo a ser un hombre aprobado ante Dios. Así es. Y creo, hermano, que ese es el deseo de Dios para ti, para mí, para el pastor Amén. y para todos los que se conectan. Dios quiere verte como un obrero aprobado. Mire, que no tenemos de qué avergonzarnos. ¿Qué ocupamos? Bien la palabra de verdad. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es la palabra de verdad? Considerar lo que Dios nos está diciendo, Amén. hagamos. Crucifiquemos nuestra carne. Hermano, pidámosle al Señor, no dejes que actúe como una persona que no te conoce. Dios nos manda al amor, a la reconciliación, al perdón, a vivir un evangelio de amor. Un evangelio, hermano, que se ponga en la situación de que quizás está en la calle durmiendo. De un evangelio de que quizás esa persona no tiene esa cama que tú tienes. No tiene los alimentos que tú tienes. ¿Sabes? En eso también reflejamos al Señor. Cuando tú le das a alguien una ayuda. Así es. Por eso, pastor, doy gracias a Dios porque este estudio me abrió mucho la forma de ver este problema en la iglesia, en la Grace. Así es, Señor. Dios nos demanda a vivir, pastor, siendo prudentes. Seamos prudentes. Antes de que, es como un consejo que le puedo compartir, antes que usted vaya a decir algo, mire, piénselo y diga, si yo digo esto, ¿es correcto? ¿Alguien se va a ofender? ¿Alguien, si yo voy y actúo de una forma agresiva, lo puede tomar bien, lo puede tomar mal? Eso analícelo usted. Y usted mismo se va a dar una respuesta. Así no. Por eso, doy gracias a Dios, pastor. Creo que Dios nos está enseñando. Amén. Porque creo que el que escucha, como también nosotros que podemos profundizar el tema y pedirle a Dios sabiduría, donde Dios prende nuestro corazón a través de su espíritu y nos hace entender la profundidad de las palabras de Jesús. Cuando le dijo el deseo de él
para con ellos, que se amen como yo y el Padre nos amamos, como yo y el Padre somos uno. Ese es el deseo de Jesús. Amémonos, sin hipocresía. Perdonémonos, Sí, intentémonos hacer lo bueno y apartémonos de lo que a Dios es hora. le desagrada. Amén. Damos gracias, hermanos, al Señor por esta hora y un poco más de tiempo. Esperamos, bueno, aquí ya hay algunas solicitudes de oración, pero de este tema, hermanos, es como la punta del iceberg que hemos visto. Pero mire, que por lo menos se le hayan quedado dos cosas. Una, que tenemos que luchar con nosotros mismos por este tema, que pidámosle a Dios que nos ayude a poder reflexionar en lo que nos habla la palabra de Dios. Es bonito, mire, la Biblia es un libro que tiene muchas cosas, de aprender mucho, pero lo importante es ponerla en práctica. Si eso es lo importante. Por eso que dice, como un obrero aprobado, trazar la palabra de Dios como un obrero aprobado. Un obrero aprobado es que esa persona obrera está trabajando en su trabajo, está aprobado, sigue trabajando. Pero hay obreros que no trabajan. O sea, están sin trabajar. Entonces tampoco eso es bueno ante Dios. Estoy en el sentido figurado. Entonces tenemos, bueno, aquí dice, pido la oración. Mi hermana Mercedes nos manda a pedir la oración. Dice, mi sobrino Marco y su familia. Mi hermana Ruth dice que pide la oración por la esposa de mi primo Américo. Sí, por Corina. Está en silla de rueda, mire. Que la Dios haga piedad. Por Jacqueline, que nos escribe. Dice, bendiciones, hermanos, en la fe. Pedimos oración por nuestra familia. Dice, Vallebona, Barambuena. Que Dios abra camino y siga fortaleciendo a nuestra familia en formación. Mi hermana Ruth pide la oración por mi hermana Pili, está muy resfriada. Y por Jorge, Elías Jacob, y por toda nuestra familia Paula Sabastía. Hermana Ruth, sí, vamos a orar por nuestra familia, Paula Sabastía, la tenemos presente siempre. Y bueno, por nuestra hermana Pili también, que Dios la ayude para que se recupere pronto estos resfríos que están en este tiempo, hermano. Tenemos que echar mano a la vida eterna. Creer, confiar en que tenemos la aprobación de Dios cuando nos arrepentimos. Mire, lo último que decía mi hermano Samuel me quedó dando vuelta y quería también decirlo también, el pecado de muerte. Porque yo sé que algunos van a decir, no, ¿cómo se le ocurre el pecado de muerte en una murmuración? Pero mire, si usted va bien claro, hay pecado de muerte, dice Juan, por el que yo digo que no se pida. Sabemos que la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado de muerte. Pero mire, escúcheme, cuando blasfemamos significa que estamos murmurando. Cuando usted murmura de un cristiano, cuando yo murmuro de un cristiano para hacerle daño, también estoy actuando así. Y tenemos que tener ese cuidado de decir, Señor, por favor ayúdame como decía, a pensar, reflexionar lo que voy a decir. Que nunca tomemos decisiones con la cabeza caliente, ¿me entiendes? Nunca tomemos decisiones cuando estemos con la ira encima, sino que después, serenamente. Que Dios nos ayude y nos bendiga. También Natal nos manda una oración por Nicolás Morales, por su familia, su pareja y por su hijita. También por mi suegra, voy a poner a mi suegra Marta Espinosa, que Dios la ayude a ella. También ella está con algunas situaciones de tormento. Más que enfermedad, es de tormento. Así que oramos, hermanos. Vamos a pedirle a nuestro hermano Samuel que ya para terminar estemos orando a Dios. Entreguemos también estas necesidades al Señor en oración, confiando y creyendo que la mano de Dios es poderosa y se hace efectiva en aquellos que creen. Acuérdese, si no creemos en Dios, hermano, aunque usted ore, yo ore y oremos todos por usted, si usted no cree en esto, no podemos recibir nada. La Biblia dice que aquel que ora creyendo recibirá lo que ha pedido en oración. Mire, aquel que cree en Dios, sus oraciones van a ser consideradas. Y antes que pida, Dios le va a conceder lo que necesita. Porque Dios ve esa fe que hay en ti. No esa fe de que en fe en ti, en el pastor, en los hermanos. Esa fe de creer en Dios, en que Él todo lo puede. Oremos
Y pidámosle a Dios que aumente en este minuto nuestra fe. Amén. Señor, que no haya espíritu de duda en nosotros, sino que oramos creyendo que nuestra oración tú la vas a mover en el poder de lo alto. Así que, hermano Samuel, oremos al Señor. Amén. Padre, cuántas Gracias gracias te te damos, damos, Señor, Señor, en esta en hora. este día, Bendito Dios, por el tema que pudimos Limpia, compartir, Señor, perdona porque nuestras edifica nuestras vidas y nuestros purifica corazones. nuestros corazones, nuestra Nos hace entender Señor, cuál es tu deseo. en el nombre de Jesús, Danos obediencia Señor, a través de tu ayúdanos Espíritu Santo a poder ser obedientes para poner contigo. por obra lo que tu palabra en Permite este que día por nos obra ha de tu palabra, enseñado. Señor. Y también queremos orar junto a nuestro Sí, pastor Señor, por las esta necesidad necesidades que hay, de Señor. los hermanos que solicitan, Oramos por Señor, ellos, ellos Señor. sus peticiones. Mire, Fiamos, por Corina, Señor. por la esposa de mi primo Américo, Así es, por Dios. nuestro primo Américo. Haga misericordia, Señor, Cordero de No Dios. sabemos qué es lo que le ocurrió a ella que está en silla Pero de ruedas. tendemos la mano tuya Pero Padre, para que te tú, damos Dios gracias. mío, y nuestra fe mueva, Porque la Señor, fe, tu gloria, Señor, dice que en el es nombre la de convicción Jesús. de lo que no se ve. Así es, Señor. Es algo maravilloso, Bendito Padre, Dios. creer en ti. Porque lo que es imposible, Oh, Señor. ella está en España, es Oh, imposible, Señor, poder ir a verla. Oh, Dios. Quizás comunicarnos podríamos. Pero Padre, Sí, Señor. lo más grande y poderoso, Señor, es que Sí, podamos, Señor, hacernos el tiempito, mandar este link. Señor, es tiempo de que nos debemos mover con la familia, mandar estos links para que ellos Sí, es en Dios. YouTube puedan escuchar esta palabra, Señor, que le edifique, que le levante Gracias, tu corazón. Señor, bendito. Ayúdala en esta hora, Levanta Señor. sus vidas, Señor, en usted el nombre es de especialista Jesús. en hacer cosas que son imposibles Sí, para los Señor, hombres. Bendito, Gracias te damos. bendito Dios. Señor, ¿qué nos queda Te adoramos. a nosotros pedir Confiaremos en Señor, ti, Señor. en esta hora, Que Padre? nuestra fe, Señor, Que tu poder maravilloso sea grande, aleluya. sea llegando a ese lugar. Sí, Señor, amén. Señor, y que ellos, Señor, Padre, puedan bendito. volverse a ti. Padre celestial, Señor, nuestra familia, Oramos. Señor, nuestra son familia, conocedoras del sí, Evangelio. para que tú les Señor, rodees, Señor. Ellos han que escuchado tú les alguna vez de convenzas. ti. Eterno Dios. Por eso es que te pido, Padre, glorifica, ayúdanos. Señor. para ser embajadores de tu palabra. Sí, Señor. Señor, hay ahora Para tu tanta mano, tecnología Señor. que podemos ocupar para al que está lejos hablarles de ti. Sí, ¿Cómo se Señor. salvarán si no hay nadie que les predique? Oh, Dios. Señor, debemos aprovechar nuestro tiempo. Así es, Señor. Señor, en esta hora, dale fuerza Señor. a nuestro primo Américo. Así es, Dios. Ayúdalo. Ayúdele a Señor, él, usted sea su fortaleza. Padre celestial. Usted, Padre, salga a su encuentro. Mueva su mano poderosa Señor, sobre su vida, Dios. Así como Pablo muchas Padre veces celestial, oraba Dios. por lo que quizás iba a ir a las ciudades, él Así es, Dios. iba personalmente. Quizás Bendito hoy Dios. nosotros no podemos, pero Padre, tenemos este medio, Así es, mi Señor, Dios. que podemos compartir la oración, internet, para saludarles, para poder saber de ellos y mandar una palabra de fortaleza a sus corazones. Por Jacqueline, Así es, Dios. Señor, por su hijita y por Peter, Señor. Así es, mi oramos. Dios. Ayuda, Señor, a mi sobrina Haga misericordia para que con ella, ellos, Señor, se acerque Oh, cada Señor, día más a bendito, ti. Ayúdala, Padre. Señor, Oramos es por hermoso Judith. estar en un hogar Sí, cuando Señor. tú eres el jefe del Padre hogar. Santo. Señor, Pon en ese santo, hogar, dile que está Señor rodeado, amado, Dios. no hay discordia. Haga Señor, no hay misericordia, malos Señor. pareceres. Señor. Señor, ese hogar es un hogar de paz. Así es, Señor. Por eso te pido, Padre, Bendito en Dios. esta hora, si mi sobrina está escuchando, solicitando esto, Señor. que la paz tuya llegue Aleluya. sobre su corazón, sobre Peter, sobre la bebé, sobre Maxi. Sí, Señor. Señor, si realmente Gracias, ella, Dios. Padre, quiere hacer lo bueno ante ti, Haga misericordia. con Señor, el primer paso Trabaja que debe en hacer ella, ella, Señor. Señor, es formar una ella. familia, Sí, Señor. como tú lo mandas, Así no es, como el Padre hombre. celestial. Nosotros como hombres nos gustan a veces las cosas fáciles. Bendito Dios. Señor, no nos gusta que nos saquen de nuestra zona de confort. Pero Padre, Bendito Dios. hay cosas que tú nos demandas Señor. hacer para que Realiza recibamos tu bendición. su familia, Señor. Señor, ayúdala para que ella, Padre, Haga sea el misericordia, instrumento Señor. para que Peter te conozca a ti, Señor. Así es, mi Dios. Y para que usted hermosee esa familia y que ellos un día, Señor, puedan decidir Así es. hacer las Padre. cosas bien delante de ti, Señor. Santifícate en ellos. Señor, que ellos puedan decir, Ayuda. sabe, es tiempo ya. Sí, Señor. Señor, ahí es Glorifícate, cuando usted abrirá la ventana de los cielos y será su ayudador. Como yo lo he vivido en mi proceso. Así es, mi Dios. Señor, hoy Bendito Dios. puedo decir hasta aquí, hasta este día. Sí, Señor.
tu vara, tu callado, Sí, Señor. tu misericordia Gran y fuente nos ha de aliento, protegido, Dios, nos ha guardado. nos ha guardado Sí, del Señor. maligno, has provisto Te adoramos, nuestras necesidades, solamente porque hemos obedecido. Señor, gracias. Gracias te Sí, damos, Señor. porque Aleluya. tú eres un Dios de promesas. Así es, mi Dios. Tus promesas se Son cumplen en reales, nosotros aleluya. todos los días. Las creemos, Y te Señor. damos gracias por eso, Sí, Señor. Señor. Tú eres fiel, tú Gracias, eres Señor. verdadero, Señor. Así también oramos, Señor, Bendito Dios. por mi hermana Pili, Señor, Sí, que está un Señor. poquito resfriada. Siga usted, Señor, restaurando ese resfrío. Sí, Señor, Dios, sí. porque su palabra nos recuerda algo, Señor. ¿Podemos tomar medicina? Sí, pero debemos también clamar a ti. Amén. Tú eres lo Sí, primero Señor. a que debemos nosotros Oh, clamar. Dios. Padre, para que Gracias, ella, Dios. Señor, siga confiando y creyendo Señor. que el Dios Ayúdame, grande y por favor. poderoso que tú Esta eres, familia, ayúdame, Señor, Padre. lo refleja en tu Mueve palabra. mano Dice que poderosa sobre Pedro esa oró familia, Dios. por una fiebre muy alta que tenía Oh, su Señor. suegra. Y él oró y la fiebre la dejó. Oh, Señor. bendito. Increíble. Señor, Padre celestial, eso era creer en ti en ese tiempo. bendito Dios. Padre, en esta hora también queremos ser Misericordia. como ese hombre. Señor, Oh, Dios. gracias porque usted ha puesto otro espíritu en nosotros, Ayúdame. el de creer en ti. Venga lo que venga y vivamos lo que vivamos. Debemos seguir creyendo en Así ti. es, Señor. Señor, en medio de la Gracias a tormenta, Dios. usted pone la calma. Bendito Señor. En medio de la Gracias. enfermedad, usted cumple su Te palabra, digo, que es Dios. nuestro sanador. En medio de la escasez, usted nos recuerda que es nuestro proveedor. Así es, Señor. En medio de nuestros perseguidores, tu palabra dice que usted es nuestro guardador. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito Dios. Gracias por tus promesas, porque son Sí, reales. Señor. Porque nuestro pastor Bendito y Dios. cuántos hermanos que quizás están conectados Bendito en Dios. este momento han palpado tu misericordia. Oh, Señor, te adoramos. Señor, quizás faltarían Gracias, palabras Señor. para expresar el agradecimiento Sí, para mi ti. Dios. También te pido por la familia Pablaza Bastilla. Así es, Dios. Señor, por nuestra familia, por nuestros hermanos, por nuestros sobrinos, Padre, por nuestros primos. cuñadas, Señor, primos, cuñados, Señor, cuñadas, aleluya. Señor. Todos ellos, Padre. Rompe nietos, las cadenas, Padre, Señor. tráelos para tu gloria. Hoy, Señor, pensaba, mientras Tu gloria, estudiaba Señor. esto, Señor, Oh, Dios. Levanta, cuántas de las cosas que han ocurrido a veces en una familia son por culpa nuestra, Así es, Señor. porque nos Oh, alejamos Dios, de tu cobertura, Señor. nos alejamos del dador de la vida, Oh, Señor. nos alejamos del que Bendito todo Dios. lo puede. Señor, Gracias, hoy Dios. quizás alguien puede decir, no, yo sigo aferrado a Dios, y Oh, tus Señor. hijos, han Oh, caminado en caminos distintos. Piedad, Señor. Señor, qué terrible. Levanta, Señor. Señor, es darnos cuenta que a Tú veces, Señor, puedes alcanzar. cuando te sacamos a ti de la Hacernos ecuación, entender la verdad, Señor, traemos, Señor, torpeza a nuestra familia y a nuestros hijos. Un día nuestro Padre nos puso en el Oh, camino, Señor. pero yo elegí Gracias, caminar Dios, sí. mi propio camino. Bendito Y ahí Dios. hay un gran problema. Yo te pido por mi familia en Así esta es, hora. Dios. Pedimos Mis por hermanos nuestra y mis familia, sobrinos. Dios. Restáuralos, Todos los rescátalos, mayores, los menores, rompe los esas niños, cadenas que le Señor. atan, Señor. Señor, libera. Usted es el único Padre Libera, que Señor, puede hacer libera, misericordia protege cuando, nuestra Señor, nuestras familias están perdidos. familia. Oh, Señor. Actúa, Señor, y tu palabra Señor. lo dice, que usted es como el buen pastor. Sí, Señor. Señor, las ovejas que tienen tu rebaño Bendito las Dios. guarda y vas a buscar a los que están perdidos. Así es, Dios. Señor, anda a buscar a los que están perdidos en Señor. nuestra familia, Señor. A los que están perdidos en delito y pecado. Ayúdanos, A los que Dios. quizás están alejados viviendo, Señor, una vida, Señor, como el mundo secular nos insta a vivir. Señor, Sí, hoy Dios. el joven le gusta la vida de pecado. Señor, y es un gran problema, porque tu palabra dice, Señor, que si yo no me devuelvo de mi mal camino, Así es, Señor. Señor, ese mal camino me va a consumir Oh, Dios. y me va a destruir. Haga Por eso que en esta misericordia, hora te entrego a Señor. toda Manda tu nuestra mano familia. poderosa, Señor, sobre ellos. Usted es el único que puede tocar y convencer sus corazones. Así es, Dios. No oro como un juez de ellos, No, no. Señor, no. Oro y clamo por tu Intercedemos por misericordia. ellos, aleluya. Porque sí hemos vivido y palpado tu Intercedemos amor por sus y tu vidas, misericordia.
Ayúdanos En el nombre a nosotros de que Jesús. somos padres a poder orar por nuestros hijos Así es Dios. y reconvenirles Sí, para Señor. que ellos digan, oye hijo, así no, Bendito Señor. no lo hagas así. Hácelo de esta forma Señor. y vendrá la bendición de Dios. Señor, por Nicolás Morales, Sí es mi Señor, Dios. sobrino de nuestra pastora Señor. Joyce, en esta hora, Su pareja, Señor, Dios, ayuda ayuda a este joven. Ayúdale, Señor, Dios. Haga piedad. porque a veces los hombres, Bendito los Dios. matrimonios, tomamos decisiones apuradas No, Señor. que afectan nuestra familia, Señor. Ayúdanos a que nunca tomemos una decisión en la carne. Señor. Cuando tomamos decisiones en la carne, destruimos nuestra familia. Nuestros hijos se resienten, Señor, y ven que el matrimonio no era una cosa que Dios bendecía. Señor. Yo te pido, Padre, por Nicolás. Así es Dios. El único que puede tocar su corazón, el de él, el de su pareja, el de su bebé, eres tú, Señor. Así es Dios. Salga a su encuentro. Sane sus No, heridas. Señor, bendito. Señor, llévate, Señor, lo que está empañando su gloria. Así es Sus Dios. heridas, restáuralas. Señor, usted dice que es el especialista en tratar un corazón herido. Y usted a nosotros nos dice, con amor y misericordia, sé que corrige el pecado. Así es, Señor. Señor, ayúdanos a ser misericordiosos. Yo te pido que tú lo bendigas en esta hora. Amén. Que tu bendición llegue sobre él. Gracias a Dios. Señor, pon el deseo de que él vuelva a los medios de gracia, Señor. Y que él pueda, Padre, Señor, permitir que tú tomes el Así control es Dios. de la familia que él quiere formar. Por Marta Amén. Espinosa, por la Sí. suegra de nuestro pastor. Señor, en esta hora, rompe las cadenas, Señor. Así es, Señor, En bendito. su mente. Ayúdale, Dios. Señor, dice Libérala, que Padre Celestial. En el nuestro nombre de cuerpo a Jesús. veces refleja lo que Sí, nuestra Señor. mente está, Señor, ahí atado. Señor, bendito. Señor, el enemigo es astuto para amarrar, Señor, cadenas y recordar nosotros cosas, Señor, que nos atormentan y nos entristecen. Sí. Señor, en esta hora, liberta a nuestra hermana Marta. Amén. Así es Dios. Convéncela a través de tu palabra, Señor, que ella debe echar todo Así es Dios. lo que está en su corazón Gracias delante de a ti. Señor. Cuando nosotros echamos nuestra carga, es cuando tú nos libertas. Sí es mi Dios. Padre, que en esta hora tu Espíritu Gracias, Santo Jesús. le hable Sí, mi Dios. en medio de la noche. Ayúdala, Señor. Espíritu Santo, Trabaja en háblale ella, usted. Señor. Bendito. Usted es Suélala, Dios. el que toca el corazón Sánala de por una amor de tu persona. nombre, Señor. Usted es el que rompe Por las el cadenas bálsamo, aleluya, y sobre sana su las corazón. heridas del alma. Así es Dios. Señor, Bendito Señor. Señor, cuánta gente adulta, Mm, ya Señor. quizás de la tercera edad, lleva heridas en su alma, en su corazón. Señor, quizás cosas que la marcaron de pequeña, No, Señor. Bendito. cosas que vivió, Te adoramos. Señor, Sí, pobreza, tristeza, amargura, Señor, cosas deshonestas. gracias, ¿Cuántas Dios. cosas se viven? Hay gente que la calla y carga esa cruz por muchos años. Señor. Pero te pido en esta hora que ella se vuelva a ti, Así es, porque Señor. tú eres el consolador. Aleluya. Gracias, Dios. Tú eres, Señor, el que Bendito saca Dios. la carga Sí, Señor. y pone ese bálsamo de amor y de misericordia. Gracias. Gracias te damos en esta hora. Sí, Señor. Bendice a nuestro pastor, Gracias, a nuestro Dios. hermano Natán que estuvo Gracias, en los mi Dios. controles, Aleluya. Señor, y a cada hermano que pudo, Sí, Señor, el sentir Señor. en este día, es conectarse Gracias, Dios. para escuchar esta palabra que corrige Sí, nuestra Señor. vida. Gracias. Gracias, Señor. Honra y gloria para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para para siempre. siempre. Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo a cada uno de ustedes. Que el Señor esté en sus vidas. Amén. Amén. Gracias, Señor.